Y todas, les doy la bienvenida a la clase número 5 de Neurociencias 1, denominada Respiración Celular. Mi nombre es Micaela Laurito y los voy a estar acompañando en el recorrido de los siguientes temas. En primer lugar, vamos a conocer lo que es la oxidación y en particular la oxidación de la glucosa. Vamos a conocer los pasos de la glucólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y lo que es el adenosintrifosfato o ATP. Los objetivos de esta clase versan en comprender los pasos de la oxidación de la glucosa, la importancia del oxígeno en la respiración celular y el papel y la importancia del ATP como fuente de energía celular. Si se quiere, también podemos delimitar un objetivo central, que es comprender y conocer cuáles son las series de pasos o reacciones químicas que tienen que suceder para que la célula obtenga energía, ¿sí? Pero en primer lugar tenemos que definir qué es la energía. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo, es decir, implica una serie de movimientos y una serie de transformaciones, ¿sí? Y por otro lado vamos a tomar como definición a la primera ley de la termodinámica, que es la ley de conservación de la energía, la cual indica que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esto téngalo en cuenta para comprender un ejemplo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero volviendo a nuestro objetivo central, que es conocer cómo los organismos obtienen energía, pensemos por un momento en los organismos heterótrofos, como los seres humanos, el resto de los animales, las bacterias y los hongos. Este tipo de organismos obtienen, ¿sí? o se alimentan de otros seres vivos, de desechos, básicamente de biomoléculas orgánicas, como por ejemplo glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pero también lo hacen a partir de biomoléculas inorgánicas, como agua, sales minerales y gases, ¿sí? A diferencia de los organismos autótrofos, como por ejemplo las plantas, las algas y cierto tipo de bacterias, que lo van a hacer básicamente en base a biomoléculas inorgánicas, ¿sí? El alimento en sí lo vamos a definir como cualquier compuesto orgánico que le brinde al organismo energía, ¿sí? Y básicamente los organismos, los seres vivos, ¿sí? Recuerden que son sistemas abiertos que van a estar intercambiando constantemente materia y energía con el medio para lograr un equilibrio, para lograr la homeostasis. Bien, estos compuestos orgánicos que nos brindan energía, teniendo en cuenta ahora a los seres heterótrofos, como por ejemplo los seres humanos, nosotros estos compuestos orgánicos los vamos a obtener de los distintos alimentos que consumimos, ¿sí? Acá, como por ejemplo en la pirámide alimenticia, ¿sí? En particular, hay una molécula que se encuentra en distintos alimentos, como los panes, las pastas, las frutas, la miel, que una vez que ingresa a nuestro sistema digestivo, hay una serie de enzimas que van a transformarla, ¿sí? A esta molécula. Y esta molécula es la glucosa, que una vez que ingresa a nuestro sistema digestivo y estas enzimas empiezan a catalizarla, es decir, empieza a haber una serie de transformaciones químicas, esta glucosa se va a ver transformada en compuestos más sencillos y también va a dar como resultado energía, ¿sí? La obtención de energía por parte de la célula. La glucosa es una molécula muy importante porque se metaboliza rápidamente y nos brinda energía, ¿sí? Y acá dijimos una palabra que es importante, que es el metabolismo. El metabolismo lo vamos a definir como un conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo, ¿sí? El metabolismo va a estar compuesto por un proceso anabólico en el cual hay compuestos sencillos que se transforman en compuestos más complejos, y este proceso es un proceso endergónico porque requiere que la célula pague energía. Por ejemplo, si yo quiero formar proteínas, bueno, lo hago a través de una cadena de aminoácidos, es decir, de compuestos más sencillos, y requiere que la célula invierta, ¿sí? A través de invertir a modo de energía, ¿sí? Y por otro lado tengo procesos catabólicos en los cuales existen moléculas complejas que a través de una serie de reacciones químicas van a verse transformadas en compuestos más sencillos.
Bien, y este tipo de proceso es un proceso exergónico porque libera energía. Este ejemplo que yo les decía, cuando yo ingiero un alimento, ingresa a mi sistema digestivo la molécula de glucosa y en mi sistema digestivo cuento con enzimas que lo que van a hacer es, a través de una serie de reacciones químicas, a esta molécula transformarla en compuestos más sencillos. Y a medida que se produce esta transformación, se va a liberar energía. Bien. Un ejemplo de proceso anabólico, además del que les mencioné, que es el de sintetizar proteínas a través de aminoácidos, también lo tenemos en los organismos autótrofos, ¿sí? Como por ejemplo en las plantas. Un proceso de tipo anabólico y endergónico es la fotosíntesis, a través del cual la planta, a través de el dióxido de carbono, el agua y la energía lumínica, va a transformar estos compuestos sencillos en compuestos más complejos como los hidratos de carbono y el oxígeno. Bien. Ahora me gustaría ponerles un ejemplo, pero ya no de proceso anabólico, sino de proceso catabólico, que es, por ejemplo, cuando prendemos fuego un papel, ¿sí? Por ejemplo, con un fósforo, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es energía en forma de luz y calor. Ahora bien, ¿cómo obtuve esta energía? ¿Cómo obtuve el fuego? Si yo tengo en cuenta la primera ley de la termodinámica que les mencioné anteriormente, en la cual la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, esa energía la voy a obtener gracias a la celulosa. ¿Sí? La celulosa se encuentra en las paredes de la célula que conforman los árboles, ¿sí? Que formaron a su vez el papel. Y la celulosa está compuesta por enlaces químicos que una vez que se rompen dan lugar a esta energía, ¿sí? A la luz y al calor. Por lo tanto, como verán, es un proceso exergónico. Pero además de esto, yo tengo que ese papel ¿sí? Se vio degradado y dio como resultado un conjunto de cenizas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con el resto de la materia? Bueno, el resto de la materia se vio transformada en dióxido de carbono y agua. Es decir, entienden cómo acá tengo un tipo de proceso catabólico en el cual ciertas moléculas más complejas se vieron transformadas en compuestos más sencillos, en este caso dióxido de carbono y agua. Este proceso que les acabo de mencionar es un proceso de combustión porque requiere la presencia del oxígeno. ¿Sí? Para que haya fuego yo necesito oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo una vela y la tapo con un vaso e inhibo la entrada de oxígeno, lo que voy a tener es que el fuego se va a apagar. Bien, este proceso de combustión a su vez es un proceso de oxidorreducción. ¿Sí? ¿Qué es la oxidación y qué es la reducción? La oxidación es cuando un átomo o una molécula pierde electrones, por lo tanto se va a ver oxidado. La reducción es cuando un átomo o una molécula gana electrones y por lo tanto se va a ver reducido. Bien, la pérdida y la ganancia de electrones va acompañada de pérdida y ganancia también de protones. ¿Sí? Hay moléculas que tienden a perder electrones y hay moléculas que tienden a ganarlos. Por lo tanto, se van a asociar de una manera espontánea, dando lugar a procesos de oxidorreducción. ¿Sí? Una molécula que tiende a oxidarse, es decir, que tiende a perder electrones, es la glucosa, que, como verán, está compuesta por distintos enlaces químicos que cuando se rompen a través de estas enzimas que yo les contaba, que están en nuestro sistema digestivo, van a perder tanto electrones como protones. ¿Sí? La glucosa, como ya les dije, la obtenemos a través de distintos alimentos y como les mencioné recién, entonces va a tender a oxidarse porque va a perder tanto electrones como protones. Bien, cuando la glucosa se oxida, lo que sucede es que hay ciertas coenzimas que acompañan este proceso, ¿sí? De oxidación, que lo que hacen es recibir a estos electrones y protones. ¿Sí? Esas coenzimas las vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Y como yo les mencionaba, lo que voy a tener, además de compuestos más sencillos, a medida que la glucosa se va oxidando, también voy a obtener ATP.
¿sí? Lo que voy a obtener es una moneda energética. El ATP o el adenosintrifosfato está compuesto, como ven acá, por una base nitrogenada, que es la adenosina, un azúcar de tipo pentosa, que es la ribosa, y tres fosfatos, ¿sí? Un grupo fosfato que está unido por enlaces químicos que cuando se rompen liberan energía. Por lo tanto, es importante que la célula cuente con esta moneda, ¿sí? Que cuente con ATP. Por lo tanto, es importante el proceso de oxidación de la glucosa, si me va a dar como resultado ATP, porque ese ATP me va a servir para darle a la célula energía, ¿sí? ¿Y para qué necesita la célula energía? Bueno, para todos estos procesos que yo les mencioné, que son procesos anabólicos, ¿sí? Como por ejemplo sintetizar macromoléculas, transporte a través de las membranas, por ejemplo el movimiento de cilios y flagelos, ¿sí? Síntesis de proteínas, producción de ribosomas. Para todo esto es que la célula, es decir, para realizar múltiples funciones, necesita ATP. Y gracias a la oxidación de la glucosa o la glucólisis, que vamos a ver en un rato, es que la célula obtiene esta moneda energética, ¿sí? ¿Cómo es que se suministra la energía? Bueno, el ATP o el adenosintrifosfato, gracias a la acción del agua, es decir, por hidrólisis, lo que va a hacer es que el agua rompe uno de esos enlaces químicos y lo que obtengo como resultado, como van a ver a la derecha, es adenosindifosfato. ¿Sí? ¿Por qué difosfato? Bueno, porque como se rompió ese enlace en químico, lo que voy a tener en lugar de 3 fosfatos es 2 fosfatos. ¿Sí? Entonces tengo ADP más un fosfato inorgánico, que es ese fosfato que se separó por acción del agua, y energía. ¿Sí? Entonces la molécula de ATP es importante porque a partir de este proceso de hidrólisis va a darle energía a la célula. Bien, entonces para resumir, la función del ATP es suministrar energía hidrolizando a ADP y fosfato. Bien, ahora, ¿cómo es que la célula obtiene ATP? Porque acá ya estamos teniendo en cuenta que el ATP ya está disponible. Entonces, una vez que tengo ATP, la célula va a contar inherentemente con energía disponible para realizar distintas funciones. Pero ¿cómo es que la célula consigue ese ATP? Bueno, lo va a conseguir por toda una serie de procesos que vamos a ver a partir de la respiración celular y a partir de un proceso que se denomina fosforilación oxidativa. Los ingredientes que yo necesito para formar ATP van a ser ADP, fosfato inorgánico y energía libre. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, vamos a tener que conocer cuáles son esas coenzimas. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que la glucosa empieza a sufrir una serie de transformaciones catalizadas por enzimas. Bueno, también voy a tener en la parte, cuando veamos glucólisis, vamos a conocer distintas enzimas que catalizan estas reacciones químicas, pero también tengo el rol de las coenzimas, que son cofactores que actúan como intermediarios, ¿sí? Y estas coenzimas son las que van a recibir los electrones y protones cuando la glucosa empieza a oxidarse. Una de estas coenzimas es el NAD y la otra es el FAD, ¿sí? El dinucleótido de nicotinamida y adenina y el dinucleótido de fabina y adenina. El NAD, como verán, está en su forma oxidada. Una vez que recibe los electrones y los protones, va a pasar a su forma reducida, que es el NADH más un hidrógeno, más un protón. Por otro lado, el FAD es cuando está en su forma oxidada, es decir, cuando todavía no obtuvo los electrones y los protones. Ahora, cuando los obtiene, pasa a su formato reducido, que es el FADH2. Bien, hasta acá vimos el rol de las coenzimas, conocemos lo que es el ATP como moneda energética y ya nos vamos asomando a lo que es el proceso catabólico y exergónico, ¿sí? De la glucólisis, que vamos a ver en la segunda parte.